Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar de El Exorcismo, o como lo llamaron aquí en Latinoamérica, El Exorcismo de Georgetown. Así que veamos algunas imágenes, les cuento de qué se trata esta película y qué tal me pareció. Tragedy. El famoso actor Russell Crowe interpreta a un alcohólico en recuperación que se llama Anthony Miller. Este hombre tiene una relación muy distanciada y muy truncada con su hija tras la muerte de su esposa, y cuando a Anthony le ofrecen el trabajo casi que de su vida, el papel de un exorcista en una película sobre exorcismo, sobre posesiones, este proyecto se vuelve como su única salida y la única manera en la que el emblema familiar tiene esperanza. Entonces volvemos a tener a Russell Crowe en un papel sobre películas de exorcismos. Creo que es interesante, para muchos actores el género del terror es su inicio en la carrera, y para otros es la decadencia del ocaso de su carrera, metiéndose en películas de explotación palomiteras y basura como este tipo de películas. Y creo que Russell Crowe ha tocado fondo con este tipo de películas, ya que El Exorcista del Papa o El Exorcismo del Papa creo que es una de las peores películas de exorcismos que han habido en estos últimos tiempos. Y un año después se vuelve a meter en uno de estos personajes, creo que esta vez con un poco más de trasfondo. Si bien en la anterior película trataba de recrear a un padre amor que es una leyenda y que dio pie a creaciones como El Exorcista, creo que en este caso esta película tiene una manera de relacionarse con El Exorcista, pero de otra forma. Entonces creo que me parece interesante que Russell Crowe, que es un actor que lo hemos visto en grandes películas como Gladiador y como Mentes Brillantes, como hoy en día está optando por películas de explotación basura, como las son las películas de hoy en día del exorcismos. ¿Y a qué me refiero con que esta película se relaciona de una manera diferente con El Exorcista? Y es que tiene una perspectiva muy personal del clásico de William Friedkin, al ser sobre todo el director, que es Joshua John Miller. Es un director que tiene una historia muy interesante con el exorcismo y con los exorcismos, y sobre todo con las películas y las producciones de películas de exorcismos, ya que su papá Jason Miller fue el famoso actor que interpretó en El Exorcista del 76 al padre Carras, a el padre más famoso prácticamente de todo el género del terror. Y pues los morbosos o las personas que les gusta todo este cuento de lo que pasa alrededor de las películas malditas sabrán que este actor murió de una manera trágica rodando esta película. Entonces creo que el director Joshua Miller logra tener una visión totalmente personal y la plasma en esta nueva película, y lo hace con un guión demasiado obvio y creo que no se deja ningún comentario por fuera. El hecho de que Anthony Miller eh, tenga el apellido de Jason Miller y que esté interpretando un padre dentro de una película, en una película, lo cual vuelve a esta película una metaficción, hacen que la película tenga referencias directas al exorcismo y una crítica muy mordaz hacia este tipo de películas, primero hacia la manera en la que se producían películas y la manera en la que se trataban a los actores en esa época. Entonces, o tal vez también en esta época. Entonces creo que esta película no es nada interesante, es una película demasiado aburrida de por sí, pero lo que la hace interesante y el hecho de por qué está en este canal es el hecho de esta mirada que tiene este director frente a las películas de exorcismo, porque termina siendo una crítica demasiado cruel y demasiado directa hacia la manera en la que estas películas se vuelven famosas, y el hecho de la muerte del padre del director pues hacen que sea una manera de escupirle a la academia y de alzar un poco la voz alrededor de esto. Obviamente es una película hollywoodense, cuando Hollywood se burla de sí mismo pues no es tan divertido, pero y el director es consciente de que el género o el subgénero de los exorcismos y las posesiones hoy en día está supremamente explotado,
y casi que reinventar algo en esta época pues es demasiado difícil y sabe sus limitantes, sabe los limitantes de un subgénero que hoy en día ya es demasiado cliché y aburrido y genera una rabia y genera una experiencia totalmente diferente a través de sus ojos y cómo él vivió la muerte de su padre y todo este dolor y drama que tuvo que vivir a través de una película como El Exorcista lo transfiere totalmente a la pantalla, obviamente con ayuda de muy buenos actores como Russell Crowe, y utiliza el terror no como objetivo final, sino como una manera de hilar toda la historia y sobre todo mantener el mensaje vivo a lo largo de toda la película. Sin embargo, como les decía, cuando una película de Hollywood hace una crítica hacia Hollywood, pues no es tan divertido y no es tan honesto. Y creo que esta película se hunde sola por sus mismas ambiciones y las críticas mordaces hacia la iglesia, hacia Hollywood, hacia incluso las personas que consumen las películas de exorcismos, creo que termina cavando su propia tumba y es un peso muy grande para una historia que es demasiado simple. Sin embargo, Anthony empieza a mostrar signos peculiares que sugieren que está volviendo a sus antiguos hábitos o más bien que el arte está imitando de formas crueles a la realidad. Y de cierta manera el mismo director Anthony se burla del exorcista y creo que eso es lo que me parece más interesante de la película, además de toda la historia fuera de la película, es el hecho como el director ve con sus propios ojos al exorcista y el director dentro de la película, que se llama Adam Goldberg, o bueno, el personaje se llama Adam Goldberg, define a la película que en la que están trabajando, la película dentro de la película, como una psicología envuelta en una película de terror. Y es una manera de demostrar o de criticar el género del terror que nació con los exorcismos y no demostrarlo como si fuera terror puro, sino más bien como una payasería psicológica alrededor de un envoltorio de terror. Entonces creo que muchos amantes de este tipo de películas, muchos amantes de la película del exorcista, creo que van a sentir como estos comentarios tan erráticos y tan directos hacia una obra que fue el inicio y el fin del género del terror para los exorcismos. Creo que el mismo Joshua Miller sabe en qué terreno se está metiendo y opta por inclinarse más en la atmósfera, o al menos al principio en una atmósfera, y envolverla en algo más oscuro, llena de sombras y tan tétrica como el tono de la película original, para dar su comentario y para dar su opinión acerca de todo lo que pasó con El Exorcista. Que si hay sustos, obvio que hay sustos, es una película que busca ser muy palomitera, irónicamente, pero estos sustos están más enfocados en el comportamiento de cada uno de los personajes, sobre todo del errático Anthony. Y vemos como su hija se aterroriza cada vez más con el comportamiento de su padre cuando lo ve incluso comportarse de maneras raras en su propia casa. Creo que es el único terror que vamos a encontrar en esta película. Entonces la ruptura familiar y estas relaciones quebradas creo que es lo que trata de mantener a la película muy interesante, pero si vemos la primera mitad o el primer tercio de la película ya sabemos el mensaje y ya podemos quitar la película, podemos salir de la sala de cine con la sensación de que ya hemos visto toda la película. Entonces Miller utiliza la escenografía de la película dentro de la película, que por cierto se llama The Georgetown, o el proyecto de Georgetown, como escenario para casi que el director Anthony Miller expulse todos sus demonios en sentido figurado y en un sentido más literal, y casi que el arte imitando la vida a través del horror, de las posesiones y de los exorcismos. Al final es un concepto inspirado, innovador en teoría, pero que el clímax de la película se siente demasiado abreviado, se siente demasiado que cojea por todos lados y excesivamente editado en un final de terror poco convencional y a la vez convencional, comercialmente atractivo, eso sí, que traiciona algunos de los claves o algunos de los métodos de las películas de exorcismos
tocando temas más atrevidos, pero creo que termina siendo una película del montón. Y si bien han tratado en Hollywood de sacar pedazos y desmembrar al exorcista y casi que vender por pedazos la idea como si fuera carne barata, pues creo que no lo han logrado muy bien. Y si quieren ver una buena producción sobre El Exorcista, creo que un buen ejemplo podría ser la serie El Exorcista, que creo que narra muy bien y capta muy bien la esencia de este tipo de películas. Y creo que hasta ahí llega las recomendaciones porque el resto de películas de exorcismos son todas iguales. Lo irónico es que esta película logra ser un complemento muchísimo mejor del Exorcista que el Exorcista del Papa. Y es bastante irónico. En este canal no quise traerles una reseña del Exorcista del Papa porque me pareció muy básica y muy poco interesante. Pero creo que esta película no es interesante, pero el trasfondo que hay detrás de la película creo que es lo que hace que esta película valga la pena. Entonces, finalmente vamos a tener un drama familiar disfrazado de una película de terror. Si están preparados para tener esta desilusión o para ver este tipo de películas, creo que les va a gustar mucho. Si son fanáticos del Exorcista y les gusta todo alrededor de esta película, sobre el libro, sobre la grabación, sobre lo que pasó a los actores y todo alrededor del universo del Exorcista, creo que esta es una película que les va a gustar mucho. Sin embargo, si están buscando algo nuevo, algo novedoso, creo que esta película no es. Entonces vayan a verla, si la tienen en cine, si la tienen en su casa, si la tienen en alguna plataforma, véanla y me dejan en los comentarios qué tal les pareció. Muchísimas gracias por apoyarme, muchísimas gracias por llegar hasta este punto de la reseña. Sé que pocos llegan hasta el final de los videos, pero pues es de agradecer a cada uno de ustedes. No olviden suscribirse, activar la campana para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el género del terror, que les guste El Exorcista, compártales este video, compártales este canal. Sé que les va a gustar mucho el contenido que ya hay acá y nos vemos en un próximo, tal vez con otra reseña. Mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.